Dios los bendiga, hermanos. Un momento, por favor. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal del Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su admirable. Dándole gracias a Dios por un día más que me permite compartir su palabra. Le pido a Él que sea Él, respaldándome en esta hora que me dispongo a predicar su evangelio, por su gracia, para que su nombre sea glorificado a través de su amado Hijo Jesucristo, y que su Espíritu Santo también lo glorifique, dándome de lo suyo y haciéndome lo saber. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el primer capítulo a los Colosenses, o con la primera carta, a los Colosenses. En el video pasado vimos cómo Dios hace todas las cosas mediante Cristo. Sí, hermano, Dios hace todas las cosas mediante Cristo. ¿Ven? Y también lleva a cabo todos sus propósitos eternos mediante Cristo. Lo podemos ver en los versículos que vimos ayer, que el Señor me permitió explicar ayer. Vimos cómo dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios hizo todas las cosas, las visibles y las invisibles, por medio de Cristo. Amén. Por medio de Cristo. Sean tronos, principados, dominios, señorío, arcángeles, querubines, serafines, todo lo hizo por Él y para Él. ¿Amén? También por medio de Cristo, Dios hizo los cielos y la tierra. Por eso es que cuando Dios obra, lo hace siempre infaliblemente, porque lo hace a través de su Hijo amado, que es todopoderoso. En el principio, Cristo era el Logos, el Verbo creador. Y por eso cuando Dios quiso crear todo lo que vemos con nuestros ojos y todo lo que no vemos, pero porque por fe en Cristo veremos, Dios no falló. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios la llevó a cabo Cristo, de crear todas las cosas. ¿Amén? De la misma manera, cuando Dios planeó salvar al hombre, y esto fue antes de la fundación del mundo, Dios no lo pensó dos veces y envió a su unigénito Hijo, porque el unigénito Hijo de Dios, la palabra canada, el verbo canado, nunca ha fallado, siempre ha cumplido el 100% de la voluntad de Dios y siempre ha alcanzado el 100% de los propósitos de Dios. Es decir, el Hijo, el Logos, la palabra, nuestro Señor Jesucristo, es infalible. En todo lo que el Padre le manda hacer, Él siempre cumple el 100% de las expectativas del Padre y hace siempre todo lo que el Padre le agrada. Por eso Él mismo dice este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Porque nadie ha complacido ni complacerá
al Padre nunca de la misma manera que el Hijo, que lo complace al 100%, que lo enorgullece, por así decirlo, al 100%, que el Padre está siempre complacido, deleitado, glorificado a través del Hijo. Amén. Y por eso, ¿verdad? Por eso es Cristo el verbo por eso es Cristo el verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que por eso Él es el que se humaniza y toma cuerpo humano. Y por eso Él es el único adecuado, el único capacitado, el único habilitado por Dios para dar su vida por nosotros, los pecadores, para limpiarnos de todos nuestros pecados y presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Así que no es que yo soy santo porque yo un día me desperté y dije, no, yo soy pecador. No, yo soy santo porque Dios me convenció que yo era pecador. Yo soy santo porque Dios me dio la fe que es en Cristo Jesús. Y yo he creído fielmente en su sacrificio. Y por eso la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y por eso voy a ser presentado irreprensible delante de Dios. No llevando delante de Dios mi justicia, que sería trapo de inmundicia delante de Él, sino llevando la justicia perfecta obtenida por Cristo en la cruz del Calvario y aferrándome a ella con todo mi corazón. Amén. Por eso que tú y yo vamos a ser salvos. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco lo que dije ayer. Hoy va a ser bastante más corto, si Dios quiere me lo permite, porque voy a estar exponiendo menos versículos. Amén. Aunque ayer lo que pasó fue que tenía demasiado contenido el pasaje y bueno, ustedes saben que para la gloria de Dios me detengo y explico lo mejor que puedo con mis limitaciones que ahorita cada parte del pasaje. Amén. Entonces vamos a estar en primera los Colosenses, ¿verdad? En primera los Colosenses, versículo 24 al 29. Ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros, ¿verdad? Y en mi carne, completando lo que le falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, y en vosotros la esperanza de la gloria. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Amén. Bueno, vamos a dejar esto, voy a ver, depende de cómo lo vea, puede ser que prosigamos unos cuantos versículos más, depende de cuánto me demore.
Amén. Bueno, vamos a ver. Ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y en mi carne. Amén. Fíjense bien. Pablo, él dice que él se alegra de los sufrimientos que él padece por los hermanos de Colosas. Y no solo Pablo padeció por los hermanos de Colosas, sino por la iglesia de Cristo. ¿Amén? A ver, el cristiano, dice la escritura, que tiene que ser sufrido. El cristiano tiene, el buen soldado tiene que ser sufrido. Amén. Y es que realmente, hermano, Cristo nunca nos aseguró que a ir a Él todos nuestros problemas terrenales se iban a acabar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, yo nací con una discapacidad y cuando yo vine a Cristo, milagrosamente no me sané. ¿Qué le quiero decir con eso? Que mis problemas siguen, que sigo teniendo problemas, que voy a seguir teniéndolos, porque Cristo no vino para resolver en mi vida un problema temporal como lo es una discapacidad, en mi caso motora, sino que Cristo resolvió el peor de los problemas que todas las personas del mundo mundial, incluyendo a mí, tenemos, que es el pecado y su consecuencia, la muerte eterna. Eso sí, Cristo lo resolvió completamente, definitivamente. Amén. Porque ya yo tengo vida eterna en Cristo Jesús, ya tú tienes vida eterna en Cristo Jesús, por ende, bueno, los problemas secundarios, terciarios, las aflicciones, los desiertos, los sufrimientos, vamos a tener que pasarlos porque Cristo también los pasó, porque Cristo también los vivió, porque Cristo no los omitió, sino que los enfrentó para la gloria del Padre. Así que para un cristiano el sufrimiento no es algo extraño, no es que si yo sufro mucho quiere decir que Dios no está conmigo, no es que si yo sufro mucho quiere decir obligatoriamente que soy en pecado. Algunas veces uno sufre por consecuencia de su pecado, obviamente, pero no es el 100% de las veces. Amén. Y bueno, Pablo se alegraba de que él sufría por los hermanos de Cristo. Por los hermanos de Cristo, en esta ocasión por los hermanos de Colosas. Y es que, bueno, la palabra dice que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces Pablo obviamente estaba viviendo piadosamente y por eso le venían tantos sufrimientos. El mismo Señor Jesús nos dice, bienaventurados seréis cuando seáis vituperados y digan toda clase de mentiras sobre ustedes a causa de mí mintiendo, porque así lo hicieron con los profetas antes de ustedes. Amén. Entonces Pablo sabe y conoce que hay que cada sufrimiento que él vive por Cristo y en Cristo y para Cristo es un grano más, que se le va sumando a la gloria que va a tener. Amén. Entonces, bueno,
Y él dice, y en mi carne, completando lo que falta a las aflicciones de Cristo. Fíjense bien. Pablo dice que los sufrimientos de él, ¿verdad? Por los hermanos de Colosas, completa lo que falta de las aflicciones de Cristo, de las aflicciones de Cristo. Claro, porque Pablo estaba en Cristo y Pablo estaba sufriendo por la voluntad de Cristo. Es decir, Pablo no estaba sufriendo como malhechor, Pablo no estaba sufriendo por pecador, Pablo estaba sufriendo en Cristo y por la voluntad de Cristo. Por eso que Pablo dice que en el sufrimiento se completa las aflicciones de Cristo por su iglesia. Si nosotros padecemos como por Cristo, también tenemos que padecer por la causa de Cristo. Cristo padeció ¿por qué? Por la iglesia, hasta el punto de dar su vida por ella. Entonces tú y yo, si nos llamamos cristianos, tenemos que padecer por la misma causa, por su iglesia. Pero recordando, claro está, de que cuando yo padezco, yo no estoy solo, Cristo está conmigo. Yo estoy padeciendo en Cristo y por causa de Cristo. Por eso es que a través de nosotros, Cristo completa sus sufrimientos por su iglesia. Amén. Por eso dice, esposo, amad vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Entonces, cuando un cristiano genuino padece persecución por su comunión con Cristo y por amor, y por ende por amor a la iglesia de Cristo, es Cristo también está con esa persona padeciendo. Cristo está ayudando a esa persona a sufrir y Cristo está ayudando a esta persona a perseverar a través del sufrimiento. Cristo está ahí sufriendo con esa persona, porque recordemos que nuestra comunión con Cristo es indisoluble. No nos podemos desligar de Cristo. Por eso cuando un cristiano va a evangelizar y no lo reciben a él, está rechazando a Cristo. Cuando a mí me hacen daño por ser cristiano, cuando vituperan mi persona, por dar algún ejemplo, por mi fe, por la fe en mi Señor Jesucristo, a Cristo lo vituperan. De la misma manera, si un miembro de la iglesia padece por la iglesia, padece sufrimiento por la iglesia, Cristo está en él padeciendo los sufrimientos por la iglesia. Porque nosotros nunca jamás de los jamases nos separamos de Cristo. Ni en los buenos momentos, pero tampoco en los malos momentos. Nada ni nadie puede separar a Cristo de la iglesia. Lo que le pasa al cuerpo también afecta a la cabeza. ¿Qué quiero decir? Que si a mí me insultan o me maldicen o cualquier cosa, por causa de Cristo están insultando y maldiciendo a Cristo. Porque yo vengo representando a Cristo. Cuando me ofenden a mí por predicar el Evangelio, entonces están ofendiendo a Cristo. Y es lo mismo en este caso. En este caso, cuando Pablo sufre por la iglesia, dice que es Cristo. Dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mire, hermano,
Es de suma bendición para un cristiano sufrir a causa de Cristo, sufrir a causa de la esposa de Cristo. Porque eso quiere decir que nuestro cristianismo, que nuestra fe, que nuestra ideología, que nuestra convicción de vida es genuina. Porque cuando uno está dispuesto a poner su pellejo o a sufrir agravio, o a sufrir malos tratos, o a sufrir, qué sé yo, humillaciones, aflicciones, cuando una persona está dispuesta hasta llegar hasta esos extremos, quiere decir que en verdad ama lo que él está defendiendo. Quiere decir que en verdad lo que él está defendiendo y lo que él cree vale la pena hasta el punto de dar su vida por ello. Entonces es de mucha bendición, porque así Pablo está demostrando el amor hacia Cristo, el amor genuino que él tenía hacia Cristo, y obviamente el amor que tiene por los hermanos en Cristo. Amén. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue en beneficio nuestro. Fíjense bien, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Pablo fue hecho ministro de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Lo vuelvo a decir, conforme a la administración de Dios. Yo siempre he recargado esto. Pablo no era súper espiritual, Pablo no era súper bueno, Pablo no era el modelo a seguir. Pablo era un vil perseguidor de la iglesia. Pablo se refiere a sí mismo como un abortivo, como alguien que nació a destiempo. Y esto es obviamente porque cuando todos los apóstoles conocieron a Cristo en vida, cuando Cristo tenía un cuerpo humano y convivieron con él, cuando Cristo tenía un cuerpo humano como el de nosotros, todos los apóstoles conocieron a Cristo. Pero Pablo lo conoció fuera del tiempo, porque Pablo conoció a Cristo ya glorificado. Pablo no conoció a Cristo en el tiempo que lo conocieron los demás apóstoles. Por eso que dice Pablo, yo fui como un abortivo, porque, en la conversión de Pablo, el apostolado de Pablo no fue en el tiempo de los demás apóstoles, sino que fue a destiempo. Bueno, a destiempo si lo tomamos desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de Dios, si nos ponemos a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, podríamos decir que ese era el tiempo de Pablo. Pero desde un punto de vista humano, desde el punto de vista de Pablo, fue a destiempo en comparación con los de los otros apóstoles. Amén. Entonces, recordando siempre que Pablo es apóstol, como lo dice él mismo, por voluntad de Dios, por la administración de Dios, por la gracia de Dios, por el beneplácito de Dios, por el propósito que Dios quería cumplir con él. Pablo no fue apóstol porque se las sabía todas. Pablo no fue apóstol porque era súper hiper religioso y nadie le ganaba una. Porque el mismo Pablo se llamaba fariseo porque era muy estricto en cuanto a las cosas de la ley y la quería cumplir a rajatabla, ¿verdad? Pero vemos aquí que Pablo dice, no, yo fui hecho ministro, ¿verdad? De la iglesia, yo fui hecho ministro para la iglesia, no por algo que hubiera en mí, sino porque Dios así lo quiso, por la administración de Dios. Amén.
que Dios que me fuera a beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Que me fue, fíjense bien. Pablo dice, yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. O sea, fue voluntad de Dios que yo fuera hoy, o sea hoy, apóstol de los gentiles, apóstol de Jesucristo a los gentiles. Amén. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Fíjense bien. Pero dice algo muy interesante, de Dios para que fuera, dice, de Dios que me fuera para beneficio bueno. ¿Por qué Pablo, Dios escogió a Pablo? ¿Con qué propósito? Con el propósito de bendecir a su iglesia. Pablo fue escogido por Dios, comisionado por Dios, encomendado por Dios a ser predicador a los gentiles, para bendecir a otros. No es que Pablo, bueno, ya Cristo me escogió, ya Cristo me llamó, ya Él me convenció del pecado, ya tengo el Espíritu Santo y ya ahí me voy a quedar. No, Pablo fue escogido con un propósito. ¿Cuál era el propósito o cuál fue el propósito de la conversión de Pablo? Que él fuera de bendición para muchos gentiles. Por eso es que Cristo dice a Ananías, le dice, no, ve allá a la derecha. Para pasar un poco de texto. Porque ese hombre llamado Pablo, llamado Saulo, va a saber todo lo que tiene que sufrir por causa de mí. Y si sufrió por causa de Cristo, y si sufrió por causa de la iglesia de Cristo. Así que lo que yo le quiero hacer énfasis aquí es que Dios siempre, cuando Dios hace algo, Dios siempre tiene en mente el beneficio y la bendición y la salvación de muchas personas. Dios sabía que por ese hombre llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, muchas almas, muchos hijos de Dios iban a llegar al Hijo de Dios, iban a llegar a Cristo. Dios sabía que Pablo iba a ser un instrumento usado poderosamente en sus manos para traer a muchos hijos suyos al redil. O sea, cuando Dios te da un don, cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios cambia tu vida, es porque Él te va a usar con un propósito grande, con un propósito mayor al que tú tal vez puedes llegar a pensar, al que tú tal vez puedes llegar a razonar. Porque a lo mejor Pablo tenía estos planes, a lo mejor Pablo se quería casar con una judía hermosa, piadosa. A lo mejor Pablo, yo pude haber pensado en tener, no sé, 8 hijos. Ustedes saben, en aquel tiempo era muy común tener muchos hijos. Y mientras más hijos uno tenía, o bueno, los judíos tenían en este caso, eran mucho más, eran de mucho más. Ellos pensaban que Dios los bendecía mucho más, o sea, era una gran bendición multiplicarse. En aquel tiempo, en este tiempo yo opino que también una gran bendición, bueno, con la alimentación de la economía de hoy. El punto es, cuando Dios llama a alguien, Dios lo llama con un buen propósito. Dios no solamente quiere bendecir a esa persona, sino que a través de esa persona, Dios quiere bendecir a muchas personas más.
Esto es un modo operandi de Dios del Antiguo Testamento. Porque cuando Dios crea a Adán, Dios no solamente está pensando en la bendición de Adán y Eva, Dios está pensando en la bendición de sus descendientes. Ok, Adán mete la pata, Eva lo ayuda a meter la pata, y ya sabemos lo que pasó. Ya conocemos la historia. Pero Dios, que quería multiplicar el mundo con su imagen y bendecir a todos los descendientes de Adán. Cuando Dios llama a Abraham, es lo mismo. Dios no solamente quiere bendecir a Abraham y a su descendencia, sino que por medio de ellos a todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Dios siempre hace las cosas pensando en la bendición de muchos, pensando en la bendición de mucha gente. Amén. Igual cuando mi Señor Jesús vino a la tierra, ¿en quién pasó Dios? En el mundo entero. Y fíjense bien, lo que comenzó con un hombre, lo que comenzó con un hombre que también era Dios, se extendió luego a 12 apóstoles y luego a millones y millones de cristianos alrededor del mundo que ahora somos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Yo quería bendecir a muchos a través de Pablo. Amén. Dios, para que Dios que me fuera para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cómo Dios iba a bendecir a muchos a través de Pablo? Por medio de Pablo, con la palabra de Dios. Porque ¿qué predicaba Pablo? El consejo de Dios. ¿Qué es cuál? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Primeramente para del judío y también del griego. Entonces Pablo, a través de Pablo, por medio del Evangelio, Dios bendijo a muchas iglesias de muchas partes del mundo, a muchas personas, no solamente judíos, sino a los gentiles también. Y en su mayoría, hay que decirlo, en su mayoría los gentiles fueron mucho más receptivos a la palabra de Dios que los mismos judíos. Porque si vamos al libro de los Hechos, lo que más perseguían a Pablo, por lo que era anunciado, por el Cristo que él predicaba y profesaba, eran sus compatriotas judíos. Entonces, el instrumento con el que Pablo, o con el que Dios por medio de Pablo bendijo a iglesias como la de Colosa, como la de Corinto, como todas las iglesias que vemos, Antioquía, es la palabra de Dios. Amén. Amén, porque la palabra de Dios, como dice la Escritura, es como espada de doble filo. La palabra de Dios tiene poder para confrontarte con tu pecado y para hacerte ver tu error y para redarguir. Y el Espíritu Santo que ministra la palabra en el corazón de la persona que cree, infalible. O sea, al momento que el Espíritu Santo toca tu vida con la palabra, esa palabra va a producir algo sí o sí. Amén. Entonces, bueno. Seguimos, hermano. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas,
pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjense bien, este misterio había estado oculto, ¿verdad? Dice aquí, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora está manifestado a los santos. ¿Cuál es el misterio oculto que ha estado escondido a generaciones pasadas, pero ahora se le ha manifestado a los santos? El misterio de la iglesia, el misterio del amor de Dios por los gentiles, el misterio de que Dios en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, hizo un solo hombre entre judíos y gentiles. Ese misterio el misterio de la adopción a los gentiles, el misterio de añadir a los gentiles también a la herencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Ese misterio estaba completamente velado en generaciones pasadas, es decir, en la antigüedad, porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios solamente tenía trato con el pueblo de Israel. Sí es cierto que en el Antiguo Testamento vemos la mano de Dios obrando en ciertos gentiles como un adelanto a lo que él iba a hacer masivamente por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento vemos es como Dios se relaciona con el pueblo de Israel. Como les digo, tenemos como Dios se relaciona también con uno que otro gentil, como un adelanto a lo que iba a hacer Cristo masivamente. Pero eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, que Dios trata con su pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel no tenía ese conocimiento de que Dios iba a hacer una obra tan grande con los gentiles, por eso que es un misterio. Es más, cuando Cornelio y su familia y sus amigos recibieron el Espíritu Santo por escuchar y creer la predicación de Pedro acerca de mi Señor Jesús, ellos se quedaron asombrados, los judíos, porque decían, o sea que Dios también le ha dado el Espíritu a los gentiles para el arrepentimiento. No recuerdo si esa fue una palabra, pero estoy parafraseando un poco el texto. Porque los judíos tenían muy en la mente este concepto de que Dios solamente a ellos lo veían como, solamente ellos eran los escogidos de Dios y los demás simplemente estaban ahí para hacer leña para el fuego del infierno. Así, esa era la concepción que tenían los judíos acerca de los gentiles. Inclusive, yo me imagino, y digo me imagino porque bueno, que cuando mi Señor Jesús le dice a Nicodemo, Dios amó tanto al mundo, Nicodemo quedaría como, ¿con qué se come esto? Porque Nicodemo, como un judío de la época, él tenía la misma mentalidad de cualquier judío, y obviamente Nicodemo tenía en su mente que Dios amaba solamente a la nación de Israel. O sea, cuando Cristo le dice esto, cuando mi Señor le dice, no, Nicodemo, Dios ama al mundo, Dios no solamente ama a Israel, sino a todas las demás naciones, y todo lo que queda en mí, en el que Él envió, va a tener vida eterna. Sea judíos, sea griegos, sea chinos, sea peruanos, todos van a tener vida eterna. Yo me imagino que eso debió ser para Nicodemo impactante. Entonces, ese era el misterio. El misterio era el misterio de la iglesia, el misterio de la inclusión a los gentiles, a la salvación y a la promesa de Dios. El misterio
de cómo Dios también se propuso a salvar a los gentiles del mundo por medio de la predicación de la palabra, de su palabra. Amén. Pero que ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, a la iglesia, a aquellos que habíamos de ser salvos. Amén. Primeramente a los apóstoles, pero en Juan 17, Jesús en una bellísima oración que se conoce como la conocida por muchos como la oración sacerdotal. Jesús dice: yo ruego, Padre Santo, yo ruego por ellos, por los dos apóstoles. Pero no solamente te ruego por ellos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces ya Cristo Jesús estaba rogando por ti y por mí en esa oración. Amén. Que habíamos de creer por la palabra de los apóstoles. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Que es Cristo en vosotros. Amén. Bueno, antes de eso dice aquí, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiero aclarar un poco aquí esta parte. Mucha gente mucha gente cree que los santos son la Virgen María, José, Pablo, Pedro, Lucas, Juan. O sea, mucha gente ve que los santos son los santos muertos o dormidos, mejor dicho, porque el Hijo de Dios nunca muere. Pero en honor a la verdad, la Biblia llama santo a todos aquellos que Dios ha apartado, a todos aquellos en los que Dios ha obrado, a todos aquellos que, estando vivos, proclaman y creen en el Dios de Israel y en Jesucristo, al que le envió. La Biblia nos llama a ti y a mí santos, si creemos en Cristo Jesús, si Dios nos ha apartado y si Dios nos está continuamente santificando. Dios nos llama santo a ti y a mí. Es algo que quería aclarar. A quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Fíjense bien. Y parte de ese misterio, parte del misterio que Dios no había revelado en la antigüedad, que obviamente es el misterio de la iglesia, es el misterio de cómo Dios planeó dar vida eterna también a los gentiles, pero parte de ese misterio también que ahora Cristo está en nosotros. Sí, hermano, como escuchan, porque anteriormente, y bueno, nos vamos al Antiguo Testamento nuevamente, Dios estaba en algunas personas, o Dios se manifestaba en algunas personas. En aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, quiero decir, Dios se manifestaba en reyes, profetas y sumos sacerdotes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo: Sansón. Cuando Sansón tenía que pelear con mucha gente, el Espíritu Santo venía sobre él y le daba fuerza. Y él hacía trizas a su enemigo. Así pasaba. Entonces, obviamente, es un misterio que Dios para los antiguos, por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando Jeremías tenía que decir algo,
de parte de Dios, el Espíritu Santo descendía sobre él y Jeremías abría su boca. ¿Cierto? Para Jeremías y para Sansón, el que Dios ahora, el que Cristo, ¿verdad? El cual es Dios, esté ahora todo el tiempo con nosotros y en nosotros, era algo impensable. Era algo impensable. O sea, esto en el Antiguo Testamento ninguno de los siervos de Dios llegó a pensar que esto podía ser una realidad futura. Y mucho más en los gentiles. Y mucho más en los gentiles. Porque recordemos que el pensamiento judío de la antigüedad, y yo creo que hasta el mismo pensamiento de los judíos del tiempo de mi Señor Jesucristo, bueno, que también sería la antigüedad, pero usted me entiende. Los judíos, los gentiles, perdón, siempre fuimos leña para avivar el fuego del infierno. Así nos veían ellos, como perros, así nos veían. Entonces, ningún judío, a nadie se le había revelado lo que Dios pretendía hacer con el pueblo gentil. Y tan grande, y cuáles eran las bendiciones que el pueblo gentil iba a tener. Entre las cuales está, por eso que dice, mire, a quienes Dios quiso dar a conocer, por eso fíjense bien, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. O sea, los judíos jamás de los jamases hubieran pensado en que Dios iba a escoger a gentiles para habitar en ellos. Eso era impensable para los judíos. En que Dios iba a escoger un gran número de gentiles para que fueran parte de su gran familia. Eso era impensable, hermano. Y mucho menos, ahora, llévenos a que algún judío pensara que Dios podía habitar en algún gentil. Eso era impensable. Eso era... Si yo le hubiera dicho, vamos a suponer que yo tuviera una máquina del tiempo y yo fuera el tiempo del profeta Jeremías, y yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, Jeremías? Yo vengo del futuro y te voy a decir algo para que te quede claro. Dios ha escogido bendecir también a los gentiles. Y es más, en los días posteros, todos los gentiles, escogidos por Dios, amados por Dios, redimidos por Dios, por medio de Jesucristo, van a tener a Cristo habitando en sí mismo. Jeremías me diría, Arme, ¿qué te pasa a vos? Ay, yo, ¿por qué? Porque era impensable, por eso que dice que era un misterio, todo lo que Dios quería hacer o tenía planeado hacer con los gentiles estaba encubierto, no estaba totalmente velado. Sí habían pistas, digamos, si uno se pone a leer con discernimiento el Antiguo Testamento, sí puede encontrar una pista de que Dios ya había obrado en X o Y personas, que ya Dios había demostrado también su amor hacia algunos gentiles. Pero jamás de los jamases los judíos hubieran pensado que el amor por los gentiles era tal que ellos iban a ser herederos de Dios, herederos juntamente con Cristo. Que ellos iban a ser parte de la gran familia de Dios. Y que ellos iban a tener la bendición y el privilegio permanente de tener a Dios en ellos, con ellos, pero también en ellos.
a través de la persona de Cristo habitando en ellos. Amén. Entonces era un gran misterio. Amén. La esperanza de la gloria, que es Cristo Jesús, la esperanza de la gloria. Claro, nosotros tenemos esperanza de que seremos glorificados. ¿Por qué? Porque Cristo fue glorificado y nosotros tenemos la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque Dios ha derramado su amor. Su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, de que el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo al tercer día nos va a resucitar a nosotros con el mismo cuerpo que el que tiene nuestro Señor Jesús ahora. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza radica en que Cristo vive y que Cristo fue glorificado por el Padre. Y así como Él vive, nosotros viviremos. Amén. Entonces es una esperanza, es una esperanza incorruptible, inmarcesible, incontaminada y que nadie nos puede quitar. Que la polilla no puede corromper ni el ladrón puede robar, porque nuestra esperanza es Cristo. Amén. Que ya Él venció a la muerte y nosotros por medio de Él también lo haremos. Que ya Él fue resucitado con poder y gloria por el Espíritu de Dios que habita en Él. Y como nosotros habita el mismo Espíritu, también el Espíritu Santo lo hará en nosotros. Y que así como Cristo vive ahora eternamente y para siempre, y ya la muerte no tiene potestad sobre Él, así también nosotros viviremos eternamente y para siempre en Cristo y con Cristo, y la muerte no tendrá más potestad sobre nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar, hermanos. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. A Él, dice, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres. A ver, miren, hermano. Miren, hermano, perdonen por la tos primero, pero sí, perdonen por la tos. Pero a Él proclamamos, amonestando a todos los hombres. A ver, el Evangelio, yo lo he dicho una y otra vez, y tengo que repetirlo en esta tarde. El Evangelio es lo más ofensivo del mundo para el hombre. Escúchame bien, el Evangelio es lo más ofensivo del mundo para el hombre. Sí, ¿por qué lo digo? Porque el hombre siempre se ha enorgullecido de sus capacidades. Capacidades de sobresalir, capacidades en fuerza, capacidades para construir, capacidades para ofender. En fin, el hombre siempre se ha sentido muy orgulloso y seguro y confiado de sí mismo. Y el Evangelio y el hombre siempre ha tenido esto de creerse autosuficiente. Y el Evangelio te revela una cruda realidad. Que el hombre está muerto en delitos y pecados. Que el hombre apartado de la gloria de Dios. Que el hombre apartado de Dios, que es la fuente de todo bien, nada puede hacer. Que el hombre es completamente inútil para salvarse a sí mismo. Y que el hombre, en el único lugar donde puede que el hombre lo único que puede hacer para salvarse es confiar en otra persona. Amén. En este caso en Dios a través de Cristo. Amén.
Entonces eso al hombre le parece sumamente ofensivo, porque el Evangelio demuestra la inutilidad, la incapacidad, la impotencia del hombre para salvarse. Y el hombre se ve a sí mismo como un Superman. Pero el Evangelio dice no. El Evangelio nos dice no, el único todopoderoso aquí es Dios. Tú solamente eres una criatura con ínfula de grandeza que no puede salvarse a sí mismo y que necesita la ayuda de tu Creador. El Evangelio nos deja claro que nosotros no servimos para nada. Amén. Entonces, obviamente, esto al hombre le da repelús. Esto al hombre lo incomoda. Esto al hombre le hace sentir mal. Y ese es el punto, porque tenemos que poner el pecado, tenemos que poner la mala condición en la que se encuentra el hombre para que el hombre sienta deseo, o para que el hombre busque salvarse, o para que el hombre, confrontado por su pecado, busque la cruz de Cristo. Amén. Entonces por eso es que el Evangelio no es famoso. Por eso es que, a ver, ustedes fan un canal como este que predica la palabra. A mí solamente me ve ni mi mamá. Tengo poquitos suscriptores. Y bueno, para gloria de Dios, lo que me vean, que se han tocado con esta predicación, a mí no me importa ser famoso ni popular. Pero lo que le quiero decir, si ustedes van, por ejemplo, al canal de un artista famoso que canta reggaetón X, para no decir nombre, cualquier artista que cante reggaetón o cualquier género, ¿verdad? Ustedes van a ese canal y tienen millones y millones de seguidores, y su música ha sido descargada millones y millones y millones de veces. Es más, ustedes van a un canal de un que predique el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y van a encontrar lo mismo, que tiene millones y millones de seguidores y que sus sermones han sido grabados millones y millones de veces. Pero ¿por qué se da ese fenómeno? Claro, porque el Evangelio de la prosperidad no confronta al hombre con su pecado. El Evangelio de la prosperidad lo que hace es más bien alimentar el ego del hombre, decir al hombre, sí, tú sí puedes, tú eres un campeón, tú tienes que decretar, declarar y proclamar, porque tú eres hijo de Dios, tú tienes el ADN de Dios, como he escuchado que se ha dicho, ¿verdad? ¿Y qué apóstoles? Y claro, eso no es ofensivo, sino todo lo contrario. Pero el verdadero evangelio sí es ofensivo, y mucho, porque humilla al hombre y lo pone como una criatura débil, vil y despreciable, que tiene que buscar su salvación en su Creador a través de Cristo Jesús, y a Dios lo coloca donde Él tiene que estar, en su trono de gloria. Amén. Entonces, por eso es que el evangelio no es popular. Mucha gente, cuando se le amonesta, lo que hace es decir, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Por qué me juzgaste? Sí. Lo único que se sabe es, y entonces se saca el 21 versículo que se sabe, que es que te libre del pecado, que tire la primera piedra. Claro. Entonces nos pone a nosotros como los malos de la película, y que juzgamos a la gente.
Pero no se trata de juzgar, se trata de que la palabra dice que tenemos que amonestar a los hombres, para que los hombres se den cuenta de su error y puedan, con la ayuda de Dios Padre, en Cristo Jesús, puedan corregir su camino. Amén. Amonestando a los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. La amonestación, o sea, yo no voy a, supongamos que yo veo una, digamos así, vamos a ver, una mujer con falda corta. Yo no le voy a decir, no, tú, hija del diablo, si no te cambias esa falda te vas para el infierno porque diga la escritura que tal. No. Si está en mis posibilidades y el Señor me da la posibilidad, yo le diría, mira, porque la palabra dice que la mujer se tiene que vestir con pudor y con decencia. Mira que puedes hacer tropezar a otros hombres. Cristo te ama. Y le predicaría a Cristo. Cristo murió por ti, resucitó por ti. Él va a volver. Y le predicaría a Cristo. No le señalaría por su pecado, sino simplemente le predicaría a Cristo. Y Cristo, el Espíritu Santo, va a hacer la obra en ella. Si es que ella es una oveja de Dios y escucha la voz del buen pastor, Cristo hará su obra en ella. Amén. Pero hay que hacerlo con sabiduría. Hay que hacerlo con sabiduría. Por eso le digo, no es llegar y señalar una vez a la persona, decir que te hija del diablo o hijo del diablo y mandarla para el infierno de una vez. Porque ese no es el espíritu. Ese no es el espíritu que se nos fue dado. ¿Amén? Como Jesús le dijo a su apóstol, Señor, porque los samaritanos se le opusieron, Señor, ¿qué quiere que hagamos? Hacemos que descienda fuego del cielo. El Señor que le dijo, ustedes no saben qué espíritu tienen. ¿Amén? Entonces nuestro espíritu no es de condenar al mundo. No, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Por qué no nos envió para condenarlo? Porque el mundo ya estaba condenado. Más bien, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por medio de Él, por medio de nosotros. Amén, que somos los hijos de Dios por medio de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo y tratar de que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Amén. Entonces hay que hacerlo con sabiduría. Amén. Corregir con mansedumbre a los que se oponen. No vaya a ser que Dios le conceda que se arrepiente de su pecado y que escape del lazo del diablo que está cautivo a voluntad de Él. Amén. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Fíjense bien, los hombres que van a ser perfectos y que van a estar presentes delante de Dios y van a ser perfectos, van a ser los hombres que estén en Cristo, en lo que Cristo habite, en lo que se haya cumplido ese misterio escondido a la generación antigua que era Cristo en nosotros. En eso que Cristo habite, esos hombres van a ser presentados a Dios perfectos. Los que estén sin Cristo van a ser presentados a Dios como lo que son viles pecadores que van a ir directo al infierno. Fíjense la diferencia, van a ser
a su hombre perfecto en Cristo. Dios solamente va a ver la perfección en Cristo. Si estamos en Cristo. Si estamos fuera de Cristo, Dios no va a ver. Dios va a ver a ese hombre fuera o a esa mujer fuera de Cristo como un vil pecador. Amén. Entonces vean lo diferente cuando Dios nos mira en el Hijo, el hombre perfecto, y Él nos hace irreprensible, es en Cristo. Pero cuando Dios ve a alguien fuera de su Hijo, Él lo ve como los judíos veían a los gentiles anteriormente. Y hasta los mismos judíos, miren, hasta un judío sin Cristo, Dios lo ve como un pedazo de leña que va a echar al fuego del infierno. Esa es la verdad. Porque tanto judíos como gentiles sin Cristo están en la misma condición. Muerto en delito y pecado y destituido de la gloria de Dios. Amén. Bueno, hermanos, ya vamos a terminar. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder. Fíjense bien. Y con este fin también trabajo según su poder. A ver, esforzándome según su poder. ¿Con qué fin? Con el fin de presentar al hombre perfecto en Cristo. Con el fin de que Cristo haga su obra en el hombre y lo perfeccione para poder presentarlo a Dios. Es que Pablo hace las cosas que hace. Sufre penalidades, sufre calamidades, sufre persecuciones, pero teniendo en mente que por medio del evangelio que él predica es que Dios va a perfeccionar a los hombres para presentarlos a él en ese día glorioso. Es que Pablo hace lo que hace a mí. Pero fíjense lo que dice ya para terminar. Según su poder que obra poderosamente en mí. O sea que aunque Pablo se esfuerza en presentarle a Cristo a los hombres, para que sea Cristo de los hombres, perfeccionándolos también para llevarlos a Dios, irreprensible, Pablo sabe que es por el poder de Dios que él puede hacer esta obra. Miren, hermano, el evangelio de Dios, el evangelio que salva, el evangelio del reino de los cielos que viene de Cristo, no es un evangelio, o sea, el hombre solo con sus capacidades y sus cualidades no está calificado para predicar un evangelio de tanto poder. El hombre por sí mismo y en sí mismo no tiene lo necesario, lo que requiere o lo que le hace falta para predicar el evangelio del reino de los cielos. El hombre es insuficiente, ineficaz y es totalmente endeble, será la palabra, para predicar un evangelio de tanto poder, de tanta verdad y de tanta gloria como el evangelio del reino de los cielos. Así que Pablo sabe que aunque él verdaderamente se esfuerza, lo que hace que todo tenga sentido y que todo vaya bien y que todo se dé como Dios quiere y que muchas personas se muevan a Dios por medio de Cristo Jesús, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que mueve a Pablo a predicar, es el poder de Dios que mueve a Pablo a enseñar, es el poder de Dios que mueve a Pablo a amonestar, es el poder de Dios que guía a Pablo a toda buena obra. Por eso que el ministerio de Pablo, ya para terminar,
hermanos, y el de Pablo con los gentiles dio tantos frutos, y hasta ahora el ministerio de Pablo sigue dando frutos, porque no fue con el poder de Pablo, fue con el poder de Cristo que moraba en Pablo, fue con el poder de Dios que moraba en Pablo, y por eso la obra de Pablo sigue dando frutos. Por eso la iglesia sigue creciendo. Por eso, como dice la Escritura, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque no es con el poder de Pablo, es con el poder de Dios, es con el poder de Cristo. Esto es lo que hace, esto hace toda la diferencia, hermano. Porque miren, como yo le dije ayer, y ahora sí, ya para terminar, voy a aterrizar, voy a llegar. Si la iglesia hubiera sido creada o sustentada, o fuera sustentada por un hombre, hace rato que la iglesia ya no existiría. Y hace rato que el cristianismo mismo hubiera dejado de ser. Pero como la iglesia está fundada en Cristo, que es todopoderoso, Salvador, se cumple lo que el mismo Cristo dijo: la puerta del Hades no prevalecerá contra él. Por eso es que mientras más atacan la iglesia en vez de destruirse se multiplica. Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios ve que su iglesia está siendo muy atacada por defender su evangelio de su Hijo amado Jesús, obviamente, ¿qué hace Dios? ¿Deja que los malos ganen? No. Multiplica la iglesia, la aviva, la fortalece. Y lejos de destruirla, lo que hace es que se cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, bueno, hermanos, recordemos siempre esto, que no es con nuestro poder, no es con el poder de Pablo, no es con el poder de Juan, no es con el poder de Pedro, de María, es con el poder de Cristo, es con el poder de Dios que la iglesia va a permanecer triunfante. Es con el poder de Dios que tú y yo, a pesar de nuestras debilidades y nuestras carencias y falencias, podemos llevar a cabo esta obra tan maravillosa de predicar el Evangelio, y podemos hacerlo con veracidad y con poder. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga mucho. Yahvé me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Como les pedí últimamente, hermano, oren mucho por mí, para que el Señor me siga fortaleciendo, me siga guiando y me ayude en todo lo que requiera para poder seguir en su obra, perseverando hasta el fin. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde, en el nombre de Jesucristo el justo, mi Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador, Rey y Dios. Amén y amén.